Pero en esta ocasión, como todos los días, oiga, no hay ninguna duda que tenemos un invitadazo de lujo que usted ya lo conoce. Aparte forma fila de los conductores del 15 TV y bueno, pues déjeme decirle que él es Javier Ocampo, que aparte de conductor es psicólogo y de hecho ya viene llegando. Amigo. Estamos hablando de años. Nosotros cuando hablamos de niños, pero generalmente siempre nos imaginamos a niños de 5, de 7 años, gente que ya va a la primaria, o incluso los mismos adolescentes, hay que recordar que son niños aún. Están en la etapa de la adolescencia, pero son niños. Y yo creo que sí es complicado, Javier. Definitivamente vamos a estar en una generación, así como existen esa determinación de que los millennials, de que la generación X, etc. Yo creo que esta generación de niños pandemia, pues sí está siendo, Javier, mejor dicho, muy afectada socialmente. ¿Qué problemas, amigo, pudiera llegar a desembocar ya en una edad adulta? No estoy hablando de una adolescencia, porque creo que las situaciones traumáticas que están viviendo los niños ahorita en la actualidad, bueno, van a persistir en la adolescencia, pero ya en qué desembocarían estos problemas. Por ejemplo, Javier, esto es sencillo. Cuando uno está pequeño en tu manera de socializar, por ejemplo, desde que uno tiene la educación básica, y me refiero hasta la guardería, Javier. El hecho de que el niño conviva con otros niños en guardería, preescolar, primaria, etc. Cuando uno empieza a socializar de esa manera, empiezas a conocer ese entorno, adquieres las herramientas, Javier, para poder expresar qué es lo que está pasando. Te enfrentas a adversidades, situaciones que tal vez son positivas para ti. Como no, ¿quién no recuerda, Javier, cuando eras niño y que tenías un conflicto en la primaria, pero no ibas a contarle a tus papás? De alguna u otra manera, el hecho de estar socializando y el hecho de tener en este momento los niños que tienen reprimida esa cuestión social, claro que afecta, Javier, afectaría como adulto, porque ¿cómo vas a poder tú enfrentarte a algo si nunca desde pequeño no tienes las bases Claro. y no te estás formando ni el carácter, ni siquiera estás adquiriendo las herramientas para saber qué está bien o mal dentro de la sociedad? Fue esta parte de serles sinceros, de no ocultarles información, como también escucharlos y hablar con ellos, ¿verdad? Apoyarlos, porque ellos están sintiendo muchas cosas dentro de su ser, no temor, miedo, preocupación, felicidad en momentos, la información que ven mediante las redes sociales, el televisor, el estrés que ven que les generan los padres de familia, que muchos se quedaron sin trabajo, que la situación económica cambió, todo eso repercute en los niños, amigo. Pero de esta manera, el no ocultarles la información, ¿cómo sería una manera adecuada de decirles a los niños que estamos pasando por una situación de una pandemia, que todavía falta algo de tiempo, pero que vamos a salir adelante? Pues literalmente la manera para poder explicarlo, Javier, es tal cual como es. Obviamente los niños de hoy, si te das cuenta, es una situación alarmante porque puedes imaginarte el nivel de conciencia. Imagínate que un niño de 6 años ya te dice, es que si no te pones tu cubrebocas te puedes morir. Javier, eso no pasaba hace 4 años. O sea, los niños no eran conscientes de que existía algo que si no lo utilizabas realmente ibas a fallecer. Y eso es una conciencia que se está creando en los niños. Y no digo que sea positivo, pero tampoco digo que sea negativo. Al final de cuentas, Javier, nosotros como seres humanos somos seres que estamos predestinados y predeterminados para adaptarnos. Entonces, la mejor manera para poder tener esto es hablar con sinceridad, pero obviamente siempre con el cuidado. No vas a llegar y le vas a decir, es que te vas a morir. No, o sea, ¿sabes qué? Ahorita estamos pasando por una etapa que no es bueno salir sin cubrebocas. Si te enfermas, puede llevarnos a algo que está mal. Yo te quiero mucho como mi hijo y como padre, entonces es bueno hacerle sentir a los niños, Javier, que los estás protegiendo porque los quieres, no que los estás protegiendo porque les pueda pasar algo malo y eso malo lo vayas a llevar a un extremo. Sí, que obviamente aumente su situación de estrés y temor y de preocupación, miedo, ¿verdad? de miedo. Claro, imagínate un niño de 7 años, Javier, que diga, es que no me puse el cubrebocas y mi mamá se va a morir. Madre mía, esa es una situación alarmante. Entonces es mejor decir, ¿sabes qué? Está pasando algo afuera, la gente se está enfermando y cuando se enferma dura muchos días en el seguro. ¿Y tú qué vas a hacer sin mí 10 días? Claro. Entonces ya al niño le generas una conciencia automática y dice, ah,
pues sí, si mi mamá se me enferma, ¿qué voy a hacer sin mi mamá 10 días? Y ya tú generas, como son niños pueden entender, ya generas tú, si yo me voy de casa 10 días, ¿quién te va a hacer desayuno? Y es que bien se dice que los niños son una esponja, amigo, que aprenden lo que ven. Entonces creo que de esta manera también tenemos que ser bastante cuidadosos y predicar con el ejemplo, ¿no? Si Así quiero es. que mi hijo se ponga el cubreboca, bueno, yo lo tengo que usar. Y también es importante saber, Javier, que los niños obviamente generan una sincronización emocional, por decirlo de esta manera, cuando con las personas que satisfacen sus necesidades. Entonces, si tú le dices al niño que si él no se cuida, tú te puedes enfermar, y si tú te enfermas no vas a poder cumplir sus necesidades básicas, ahí automáticamente prendes el foco de alerta y el niño dice, aguas, si se enferma, ¿quién me va a atender? Hay que ser conscientes de que los niños obviamente actúan por conveniencia. No todos los niños tienen el sentido de la conciencia. Y también una cosa y una raya muy importante, Javier, si me permites decirlo. Adelante. Es, hay que entender como padres que a pesar de que también nosotros como adultos estamos viviendo una situación crítica de estrés, como tú dices, ¿no? La cuestión de falta de trabajo, estrés, exceso de trabajo, cualquier situación, entendamos por favor que son niños. Yo no entiendo por qué los adultos tratan de hablarle a los niños como adultos. No hay que hablarle a los niños como adultos, hay que entender. Si estás parado, no lo sometas. Bájate al nivel del niño, agáchate, que te vea por su igual y que entienda que lo que le estás diciendo es de una manera agradable. Porque los adultos tienden últimamente, Javier, y que se entiende por el estrés, tienden últimamente a gritar, estresarte y querer que las cosas se entiendan a la primera. Verás, la manera de saber si realmente los niños están controlando las emociones es tan sencillo, Javier, como preguntar. Yo creo que es tan complicado nosotros como adultos poder entender que si a un niño le preguntas, siempre te va a responder, Javier. Siempre, sí, solamente hay que saber cuáles son las palabras correctas y de una manera en la cual el infante sienta que lo estás acobijando, que le estás preguntando porque tienes un interés personal en él, no que le estés preguntando porque estás indagando para poder encontrar algo negativo. La cuestión de la terapia, como lo estabas mencionando tú, de hacer manualidades y todas esas cosas sí funcionan muchísimo, porque ahorita, por ejemplo, Javier, también que estamos en pandemia y que preescolar no se está presentando, ni primaria, ahí es donde los niños realmente manejan en mayor parte la motricidad fina y la motricidad normal, gruesa que se le llama, ¿no? Gruesa y fina. Entonces, ¿a qué me refiero? La cuestión de recortar, la cuestión de poder hacer manualidades y los movimientos más delicados y fuertes de nuestros movimientos motrices. Entonces, las manualidades son muy buenas. Y uno como padre puede incluso poder decir, bueno, Javi, hoy quisiera saber si mi hijo cómo se siente. Entonces, ¿por qué no te sientas y de pronto agarras un montón de palitos y le dices, ¿por qué no me dibujas cómo te gustaría estar en este momento? Yo sé que todos los padres no somos psicólogos ni que tampoco nos vamos a poner a interpretar el dibujo, pero creo que los niños son tan expresivos, Javier, que podemos sacar provecho de eso. Mira, pero ¿cuál sería el mensaje para los padres de familia y los focos que tienen que poner atención durante esta pandemia todavía? Bueno, definitivamente yo creo que todos como padres de familia conocemos a nuestros hijos. Sabemos cuando nuestros hijos, antes de que empezara esta pandemia, si eran extrovertidos, si eran tímidos, si eran felices, si eran niños más solitarios, etc. Hay que entender, Javier, que este cambio es completamente para todos. Y hay que entender que también los niños están pasando su duelo y su periodo de adaptación a todas estas nuevas normas. Entonces, no pierdan la comunicación, acérquense de vez en cuando. No digo que todos los días te levantes y que vayas como papá y les digas de una manera monótona y repetitiva y les digas, ¿todo bien? ¿Amaneciste bien? ¿Tienes alguna queja? Uno como padre se da cuenta cuando algo no está bien. Y cuando algo no está bien, no hay que permitir nunca, Javier, que crezca. Hay que acercarse y decirle, hijo, ven, podemos platicar, realiza una actividad junto con el niño que sepas que es completamente de su agrado,
baja su nivel, que el niño baje su mecanismo de defensa, que baje su guardia, y ahí es el momento preciso donde uno pregunta, hijo, ¿hay algo que te incomode? ¿Últimamente te he sentido? Y los niños, cuando les empiezas a hablar con un poquito de sensibilidad, se quiebran. Y si es un niño con un carácter más duro, te va a evadir. Y si te evade, si no se abre completamente a la comunicación, ¡pum! Ahí está. Ya identificaste que está el problema. Amigo, me despido. Hasta luego, joven.